13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Es, hermanos, muy oportuno el Señor al traer esta enseñanza. Sabemos que el Señor siempre, ¿verdad?, era oportuno dependiendo de con quién se tratara, ¿verdad? Si le iba a hablar a una persona, pues les iba a hablar de acuerdo a lo que esas personas, ¿verdad?, vivían, hacían, practicaban, ¿verdad? Así que el Señor, sabiendo que era costumbre, ¿verdad?, en aquel tiempo, hermanos, los que tenían riquezas, ¿verdad?, pues esconder lo que tenían para evitar que les robaran. Así que pues eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Ahora pues se usan los bancos, pero antes no existían los bancos, ¿verdad? Y así que al no tener esa confianza para tener riquezas y conservarlas y evitar así que la rapacidad, que les fueran a robar, que les fueran a quitar lo que tenían que esconder las cosas. Y el Señor, sabiendo que eso era bien importante, no hace mucho tiempo todavía, ¿verdad?, se habla de estas cosas, no porque se haya costumbre guardar o esconder el dinero en la tierra, sino porque por cuanto otros lo hicieron, pues hay mucha gente que, ¿verdad?, todavía platican historias. En cada región siempre hay alguna persona que fue famosa por quizá ser un asaltante, ser una persona que, ¿verdad?, llegó a tener dinero, lo escondió, y esto pues venía desde tiempos muy remotos, ¿verdad? Y el Señor les habla, ¿verdad?, cómo, hermanos, escondían sus tesoros, ¿verdad?, para evitar que les robaran, al decir: el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Quizá ya lo tenemos y no nos damos cuenta. Hay quienes tienen un tesoro y no saben que tienen un tesoro. Ahí está, pero no saben que es un tesoro. Creen que es cualquier cosa. Sucede como un día un chamaco, ¿verdad?, agarró una placa, le amarró un mecate. En su casa había muchas placas de esas, y le puso un mecate para jugar con él, arrastrándola como si fuera un carro, y ahí anda arrastrando la placa, y fue al abarrote a comprar galletas de animalito. Y cuando llegó arrastrando aquella placa supuestamente de fierro, el hombre miró la placa y se dio cuenta que en parte brillaba mucho. Lo que había arrastrado, ¿verdad?, brillaba porque era de oro. Y le dijo el chamaco: ¿y de dónde agarraste eso? Ah, de la casa. ¿Y hay más? Sí, hay muchas. Entonces, pero estaban, ¿verdad?, todas oxidadas, estaban, ¿verdad?, se había perdido el brillo, había que limpiarlas, pero eran de oro. Entonces le dijo: mira, te voy a regalar un paquetón de galletas por cada placa que me traigas de esas. No, pues el chamaco, ¿verdad?, empezó a traerle, pero el chamaco tenía aquello en su casa, pero no sabía, ¿verdad?, que aquello era valioso.
Así nosotros a veces, hermanos, no nos damos cuenta o no damos el valor que tiene este tesoro, hermanos, que es la salvación. Y el Señor dice ahí, ¿verdad? Además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es semejante, escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Él lo encontró, pero por si acaso alguien lo había visto, lo fue y lo sacó y lo escondió en otra parte, cavó, hizo quizá un hoyo y lo volvió a cubrir. Y ese campo pues tenía un dueño, pero ni el mismo dueño sabía lo que había en ese campo. El hombre fue y gozoso por ello, fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró aquel campo, ¿verdad? Porque una vez que el campo fuera de él, el tesoro iba a ser de él, mientras no lo podía él, ¿verdad?, sacar. Ahí tenemos enfrente, ¿verdad?, un terreno que así como está, pues, ¿verdad?, se ve todo mal y pues no tiene mucho, ¿verdad?, quizá incentivo, pero hermanos, si supiéramos que en ese terreno hay un tesoro escondido, oiga, pues, ¿verdad?, venderíamos lo que tenemos, conseguiríamos para comprarlo, ¿verdad?, y de esa manera seríamos los dueños de lo que hay o hubiese en ese terreno. Así es lo que este hombre gozoso por ello, como no iba a estar contento, gozoso, ¿verdad?, sino que al darse cuenta que él ahora iba a ser el poseedor de un tesoro. Hay muchas leyendas acerca de esto, ¿verdad? Y en realidad, pues, quien encuentra esto, ¿verdad?, se siente contentos, afortunados, ¿verdad? Así que el Señor está comparando el reino de los cielos con un tesoro escondido. Y miren, nosotros lo hemos encontrado, pero a veces estamos tan indiferentes, tan sin motivación, como que no tuviésemos nada, como que fuéramos como cualquier otra persona, cuando nosotros estamos poseyendo, hermanos, ese tesoro que muchos no lo tienen, que muchos no lo quieren, que muchos no lo creen. Porque si le hablamos a la gente de que esto es un tesoro, ¿qué va a decir? ¿Qué tesoro va a ser eso? ¿Verdad? Entonces no valoran, hermanos, esta riqueza que es, hermanos, poder nosotros tener el entendimiento, hermanos, de la salvación. Así que, ¿qué nos quiere decir esto el Señor? Si se refiere, ¿verdad?, a lo espiritual, que es la salvación, que no es para todos. Bueno, no todos lo obtienen, aunque la oportunidad sí, a todos se nos da. La palabra de Dios dice, ir y predicar el Evangelio a unos cuantos, a toda criatura, a toda criatura. O sea, la oportunidad es para todos, pero no todos lo van a tener, ¿verdad? Así que nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sí, pero Dios al que quiere endurecer, lo endurece. Hay gente que se jactan de ser muy privilegiadas, muy preparadas, unas personas muy versadas en las cosas de este mundo, en estudios, en ciencias, y sienten que pues eso es lo máximo, pero no se dan cuenta con todos sus alcances de sabiduría, de conocimientos que han adquirido, no se dan cuenta que hay algo mucho más importante que lo que ellos han tenido. Y vamos a ver en Romanos capítulo 11,
Romanos capítulo 11 y versículo 25. Amén. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel, hermanos, ellos eran los dueños de la salvación. Usted y yo no teníamos ningún derecho a la salvación. Cristo les había dicho: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no era para nosotros esto. Aquella mujer, hermanos, que venía dándole gritos al Señor, le dijeron: Señor, ¿qué no es que esta mujer da gritos a nosotros? Y se paró y le dice: Señor, mi hija está gravemente enferma. No está bien, dijo el Señor, dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, no era para los gentiles. ¿Y qué dijo la mujer? Sí, Señor. No le contradijo. Sí, Señor. Pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. O sea, no te digo que me des, que me sientes a tu mesa, pero dame que sea una migaja, ¿verdad? De lo que pues los hijos tienen. Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. O sea, si Dios no los endurece, ellos hubieran entendido el tesoro que tenían y nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Entonces Dios los endureció. Por eso dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los endureció, por eso no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros ahora somos hijos de Dios, pero para ello Dios tuvo que endurecerlos, para poder abrirnos la puerta de la oportunidad de ser salvos a los gentiles. Ahí mismo en Romanos 9, 18 dice, Romanos 9, 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios, en su plan estaba esto, ¿verdad? Él los endureció cuando ellos eran los dueños de este tesoro. Los endureció, y tengamos nosotros cuidado, porque si no agradamos a Dios, Él puede endurecernos, puede hacernos insensibles y decir: es la misma, ¿para qué quiero yo ser hermano? ¿Para qué le sirvo a Dios? Si los que no sirven a Dios están a veces hasta mejores materialmente. Entonces Dios puede endurecernos, porque Dios, al que quiere endurecer, endurece. Así que tenemos nosotros, hermanos, que entender que somos muy privilegiados, hermanos, en ser los que descubrimos, los que, ¿verdad?, este tesoro, ¿verdad?, lo descubrimos. Por esto nos dice el apóstol Pablo, vamos a ver allá en Hebreos, gloria a Dios, capítulo 3, Hebreos capítulo 3, y vamos a ver el versículo 8 y el 15.
aquí ya esto depende de nosotros. Dios, al que quiere endurecer, endurece, pero también nosotros nos podemos endurecer. 3:8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces nosotros podemos endurecernos y pues no sentimos la presencia de Dios, no gozarnos, no alabar a Dios. Si estamos endurecidos, no vamos a sentir el Espíritu Santo, el gozo, porque estamos endurecidos. Entonces ya no es lo mismo. Pero cuando nosotros, hermanos, hemos abierto nuestro corazón a Dios, vamos a estar meditando, considerando lo valioso que es ser un hijo de Dios. Uno, hermanos, que ha alcanzado la oportunidad, hermanos, de la salvación. El verso 15 nos dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Los judíos provocaron a Dios, y esos que provocaron a Dios no entraron, hermanos, a alcanzar la tierra prometida. Entraron, pues, parte, los que habían nacido por el camino en 40 años, pues cuántos, ¿verdad?, nacieron. Pero de los que salieron de Egipto, solo entraron 2. De más de 1 millón de personas, que esos eran los de a pie, los de guerra, sin contar mujeres, hombres. Oiga, entonces no entraron porque se endurecieron, y Dios entonces no les permitió entrar. Somos nosotros dueños de este tesoro. Gloria al Señor Jesucristo. Así que es muy valioso, hermanos, que digamos, bueno, yo no soy cualquier persona, yo he recibido un entendimiento, debo de cuidar, como dice la Biblia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, analizar qué cosa, hermanos, Dios nos ha permitido alcanzar que otros no han alcanzado. Somos muy privilegiados. ¿Cuántos sienten, hermanos, y entienden sobre este privilegio que Dios nos ha dado? En verdad es, hermanos, muy valioso. Quizá familia de usted, familia mía, no quieren, y aunque les hablamos, no quieren. Entonces ellos no saben, como dice, ¿verdad?, el himnólogo, las riquezas que mi Dios me ha dado no las miran porque andan por dentro. Entonces nosotros tenemos riquezas, hermanos, tenemos un tesoro, pero, ¿verdad?, hay que valorarlo y darle muchas gracias a Dios y esforzarnos más, hermanos, para que no perdamos ese tesoro. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, verso 7, Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, gloria al Señor Jesús, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjese, ya aquí van 3 versículos que nos repiten lo mismo. Quiere decir, hermanos, que esto es valioso, que no nos endurezcamos. ¿Cómo nos sentimos nosotros simplemente como cristianos cuando vemos a alguien que lo tiene poco, que ya no quiere, que ya, ¿verdad?, no le dan ganas de buscar a Dios, que no quiere venir al culto? ¿Cómo nos sentimos? A veces, si le hablamos, no, pues es que
pues no tengo tiempo, o es que tengo cosas que hacer, o sea, como si aquello otro fuera más valioso. ¿Quién más puede ofrecerte la salvación? ¿Quién más puede darte este tesoro? Así que está escondido este tesoro. No todos lo han encontrado, ¿verdad? Ahí está, pero no todos lo pueden encontrar. Y volviendo a Mateo capítulo 11, gloria a Dios. Mateo capítulo 11, 25 y 26, gloria a Dios. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, al decirle te alabo, Padre, estoy de acuerdo contigo, te felicito, ¿verdad? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí, ¿verdad?, nos dice que Jesús se alegró. Dirían, ¿cómo se va a alegrar Jesús porque alguien no sea salvo? No, porque Él no se alegra por eso, sino porque la gente, ¿verdad?, han hecho, hermanos, han tenido en poco y se han endurecido. Entonces Dios los acabó de endurecer. Me alegro, ¿verdad?, de esa decisión, Padre, que tomaste, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y más que las haya revelado a estos pequeñitos. Vamos a ver a quién se está refiriendo cuando dice sabios, cuando dice entendidos y cuando dice pequeñitos. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Verdad? ¿Y qué es ese tesoro, verdad? Y el campo que los sabios y los entendidos, ¿verdad?, no han encontrado, solo los pequeñitos. Esto no es un tesoro, por supuesto, de monedas de oro, ¿verdad?, un tesoro natural, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, allí en Mateo capítulo 6, Mateo 6, 19 al 21, Mateo 6, 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Vea como que aquí nos presenta como si fuera algo contrario. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. El orín, hermanos, es algo oxidado. No es lo mismo orín que orina. Algunas veces alguien cree que se refiere a la orina. No, el orín es como un fierro que se deja a la intemperie, que ahí le cae el sereno, la lluvia, el polvo, y se enmoheció, se oxidó. Ese es el orín, está corrompiendo al fierro, y usted va y lo talla y suelta, ¿verdad?, ese fierro, lo que es el orín, algo café, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo: donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan y hurtan. Entonces el Señor dice que no nos preocupemos por lo que la gente le llama la atención y pueden robárselo, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nosotros tenemos en mucha estima alguna cosa que tengamos, ahí va a estar nuestro corazón. Puede ser la casa, puede ser un carro, puede ser un miembro de la familia,
porque aún en esto usted puede tener varios hijos, pero hay uno que a veces hay mayor predilección. Yo sé que es difícil aceptar eso. Muchos dicen, muchos padres, no, yo a mis hijos a todos los quiero igual. Y la verdad es que no siempre es así, ¿verdad? Desde la Biblia, en la Biblia encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo el padre de Jacob, ¿verdad? Y de Esaú, él quería pues más a Esaú, pero la madre quería más a Jacob. Ella lo ayudó para que él alcanzara la primogenitura. Entonces, pudiéramos citar algunos pasajes, pero sí ha habido siempre estas cosas. Y a veces los padres como que ni lo notamos, ¿verdad? Como que creemos que no se echa de ver, pero los hijos que no son los privilegiados, eso sí lo notan. Yo en lo personal, ¿verdad? Lo noté cuando yo estaba al lado de mis padres, ¿verdad? Entonces había más predilección por unos que por otros. Así que, pero el Señor dice aquí, donde estuviere vuestro tesoro, ¿qué cosa es lo que usted quiere más? ¿A un hijo, una hija, a su casa, a algún carro? ¿Qué es lo que más quiere? Ese puede ser su tesoro, lo que usted más quiera. Ahí dice, estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros a veces ponemos nuestro corazón más en otras cosas que en lo que debiera estar nuestro corazón, que son las cosas de Dios. Entonces, si nosotros vemos que para nosotros ser cristiano es nuestro tesoro, ahí va a estar nuestras almas, ¿verdad? Nuestra atención, nuestra mirada, nuestro corazón, ¿verdad? En eso, porque para nosotros eso es lo valioso. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces necesitamos que ese tesoro sea, hermanos, lo que el Señor está diciendo, un tesoro que tengamos en el cielo, que no sea terrenal, porque si es terrenal, a veces nos quita la mirada, la atención de las cosas de Dios. Así que es por eso que tenemos que ver. Ahí en el versículo 24 de este mismo capítulo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuántos se han perdido por causa de esto? ¿Verdad? Porque su corazón ha estado en acumular riquezas. El verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos dice que va a añadirnos, pero que lo busquemos a Él primeramente. ¿Y qué es primeramente? Es que le demos más importancia a las cosas que son de Dios. Hay que darle importancia. Si nosotros no le estamos dando la importancia, hermanos, más a las cosas de Dios, fácilmente nosotros vamos a sucumbir, vamos hermanos, a caer, vamos a dejar las cosas de Dios, porque para nosotros no es lo más importante. Qué bueno fuera que sea siempre lo más importante. ¿Para cuántos de ustedes es lo más importante las cosas de Dios? Lo más importante. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, verdad? Gloria a Dios. O no trae ni ganas de decir del ánimo.
Aleluya. Entonces tenemos que ver, hermanos, qué es lo más importante. Y eso es a lo que el Señor se estuvo refiriendo. Ahora, cuando dicen los sabios, son hombres, ¿verdad?, de grandes, que han adquirido grandes adquisiciones filosóficas. Algunos dicen, yo me gradué o hice mi posgrado en filosofía, en psicología, en otras ciencias, etcétera, y se sienten, ¿verdad?, tan privilegiados que las cosas de Dios para ellos no cuentan. Nunca agarran una Biblia, no se preocupan por buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Así que solo ellos pueden, ¿verdad? Algunos quizá piensan que solo ellos pueden interpretar la Biblia, pero por decir, ¿quiénes fueron los que tradujeron la Biblia que nosotros usamos? Los que la imprimieron. Casero de Reina, él quien era un católico, él colgó los hábitos cuando se quiso dedicar a la traducción de la Biblia. Pero los católicos tienen varias versiones que han hecho, varias versiones, ¿verdad? Y se sienten muy privilegiados, y porque pues se dice que estudian muchos años en seminarios, pues ellos creen que ya se la saben todo, pero no, estudian sí, pero no la Biblia. El hermano Alberto, que era un ex jesuita, dije, porque ya lo mataron, a él lo persiguieron mucho tiempo, y estando él en El Paso, Texas, en un culto, él dijo, tal vez esta sea la última vez que yo esté con ustedes, porque él sentía pues que andaban detrás de él, y él dijo, cuando yo me enferme y vaya al médico, ahí voy a quedar. Si me duele una muela, ahí me van a matar. Si yo tengo cualquier cosa, una gripa, me van a inyectar, pero ahí con esa inyección me van a matar. Él testificaba, ¿verdad?, que cuando él se interesó en conocer la Biblia, tenía que hacerlo a escondidas, debajo de las cobijas, ¿verdad?, con una linterna, una luz, ¿verdad? Estaba leyendo él un Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque no le era permitido, y estaba en un seminario, estaba en el Vaticano, pero les tenían prohibido leer la Biblia. Les enseñan que ellos no tienen autoridad de leer la Biblia, que no pueden hacerlo, y eso es para mantener en oculto. Ahora ellos se jactan, los sacerdotes, ¿verdad?, de grandes adquisiciones, pero no han alcanzado lo valioso, lo importante. Ellos no aman la Biblia. En muchas partes aquí en México, ¿verdad?, los sacerdotes le decían a su gente que donde hallaran gente con la Biblia, que se las quitaran y las llevaran a él, y ellos el sacerdote las quemaban. Y bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, porque no tiene el valor para ellos lo que es la palabra de Dios. Ellos no lo ven como un tesoro, ¿verdad? Así que se jactan de grandes adquisiciones, ¿verdad?, de ciencias, pero el Señor, cuando habla de los pequeñitos, ¿verdad?, cuando dijo, ¿verdad?, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos. Nosotros, ¿verdad?, que pues no tenemos de qué gloriarnos en cuanto a eso, ¿verdad? El Señor nos llama pequeñitos, ¿verdad?, que son personas de un corazón hambriento de Dios, ¿verdad?, de las cosas de Dios y su palabra, ¿verdad?, noble.
Gloria al Señor Jesucristo. Así que de una manera, hermanos, con humildad de corazón buscamos las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando por primera vez vino la hermana María, ¿verdad? Aquí ella venía con hambre de las cosas de Dios, ¿verdad? Ella oyó la palabra de Dios y le llamó fuertemente la atención, deseaba las cosas de Dios y no perderse, ¿verdad?, una actividad. Bueno, ¿por qué? Porque es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos hambre de Él, hambre de las cosas de Dios, y a esos el Señor está llamando pequeñitos, ¿verdad? Así que se las ha revelado a los pequeñitos, ¿verdad? Que nos ha interesado las cosas de Dios. Ahí en Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí habla de revelar, a quien el Padre o el Hijo lo quiere revelar. Entonces Pablo dijo: yo el evangelio que no lo aprendí por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos oír mucho, pero si Dios no nos da revelación, nos quedamos sin entendimiento. Para que nosotros entendamos, no es porque somos muy listos y que digamos, no, yo fácil, yo le entiendo lo que dice la Biblia. Es porque Dios nos ha dado revelación. Entonces, esa revelación, hermanos, es la que Dios se ha agradado en que nosotros tengamos, ¿verdad? Ahí en Gálatas Pablo menciona, Gálatas 1, 11 y 12, 1 verso 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, que fue uno de los más grandes predicadores, de los que más revelación recibió, ¿verdad? Él dice que no lo aprendió de hombre o por hombre, sino por revelación. Entonces, este tesoro, hermanos, Dios nos lo ha revelado. Amén. Y nosotros tenemos que sentirnos, hermano, que otras personas, usted puede tener un familiar que sea un profesionista, un catedrático, él no entiende nada de las cosas de Dios, y usted, aunque no conozca mucho, mire, usted sí lo entiende. ¿Por qué? Porque viene por revelación. Y eso es, entonces, hermanos, el privilegio que tenemos, hermanos, que nos ha hecho llamarnos hijos de Dios. Ahí en Romanos 11:33 dice Pablo, Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Por qué dice de la ciencia de Dios? Sabiduría y ciencia de Dios, porque hay ciencia y sabiduría y ciencia que no es de Dios, la cual Pablo le llama animal y diabólica. El hombre ha inventado tantas armas para destruirse. Esa sabiduría es animal y diabólica. Bombas para destruir, ¿verdad? Esa ciencia animal y diabólica. Y Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí habla Pablo como, ¿verdad?, cuando uno tira una sonda,
todos entendemos que es una sonda, ¿no? Sondear, una cuerda, cuando los marineros usan mucho eso para saber a qué profundidad están del fondo. Tiran una cuerda, ¿verdad? Y luego cuando ya sienten que llegó al fondo, la sacan, la miden, ¿verdad? Y saben a qué profundidad están. Pablo habla de sondear. Dijo, cuán insondeable, o sea, inalcanzable para sondear esta riqueza. Está la riqueza que por más, ¿verdad?, que se quiera hacer, hermanos, algo, pues no se va a poder. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que entender cuando Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es una profundidad que entre más buscamos, vamos a encontrar más riquezas, y quizá lleguemos un día a pensar, como dijo Sócrates, solo una cosa sé, y es que no sé nada. O sea, cuanto más sabiduría había adquirido, descubría más misterios que lo llevaban a sentir que no sabía nada. El que no se mete a eso, pues ni siquiera sabe que existen. Pero el que está tratando de entender, pues descubre algo, pero descubre que hay cosas pues incomprensibles, ¿verdad? Y que no las puede entender. Entonces esto es importante, ¿verdad?, que nosotros valoremos cuán insondeables son sus juicios e inescrutables. No hay un escrutinio, una capacidad de discernimiento, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Así que es algo profundo, gloria al Señor. Así que este tesoro es, hermanos, es la verdad, entenderlo es la clave para alcanzar la salvación. Aparentemente es bien sencillo, pues yo acepto a Cristo, me bautizo. No, es que hay que entender muchas cosas. Por eso acostumbramos dar doctrina para cuando alguien, ¿verdad?, venga al bautismo, sepa lo que va a hacer, lo que va a aceptar, que no sea por emoción, sino por convicción, ¿verdad?, con un entendimiento, hermanos, más claro de lo que es, hermanos, este tesoro, esta palabra de Dios. Así que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado este tesoro, ¿verdad?, que pues nosotros debemos de cuidarlo. En Romanos 10 y versículo 13, miren, vamos a ver. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo no lo entiende la mayoría de los que dicen ser cristianos. No lo entienden. O sea, en otras palabras, los hermanos trinitarios no lo entienden, que al decir aquí, el que invocare el nombre del Señor, ellos no invocan porque no entienden. Entonces, ellos en el verso 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Hasta ahí llegan, no van más adelante. Pues yo ya, ¿verdad?, confesé con mi boca que Jesús es el Señor, pues ya soy salvo. Muy facilito, aunque no hagan la voluntad de Dios, aunque no sirva a Dios. Pero acá en el 13 viene a concluir que se tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Entonces no estamos nosotros condenando a nadie, solo estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios, que para poder ser salvo, dice, todo aquel nada más, no el que no lo invoca, aquel que invocare.
Entonces, ahí, hermanos, se requiere que haya una revelación. Si no hay una revelación, no creen que sea tan importante. Es más, hasta agarran aquel texto que está allá en 1 Pedro 3:21 que dice, ¿verdad?, que el bautismo que corresponde ahora a esto, ¿verdad?, nos salva. Ellos le quitan la S. No es para salvación, no salva. Y le quitan la S cuando ahí dice claramente nos salva. Y ellos dicen no salva. Y se los enseñan y ya no leen la S, que ahí dice nos. Entonces llegan a considerar que es que nada más es un requisito. Y si es un requisito, entonces, ¿para qué son los requisitos? ¿Para violarlos o para cumplirlos? Entonces, ellos no han recibido esta revelación. Un texto muy conocido que ellos recitan, de Hechos 4:12, ¿verdad? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos lo recitan, pero sin revelación, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado. Grandes maestros, ¿verdad?, de la Biblia citan este pasaje sin entendimiento. Si usted oye Radio Manantial, que se presentan allí maestros, ¿verdad?, que enseñar y que les envían preguntas, ¿verdad?, según ellos no han recibido esto. ¿Cómo pueden contestar ellos a lo que no han entendido, a lo que no les ha sido revelado? ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, no les ha sido revelado, que ahí dice que no hay otro nombre. O sea que tiene que invocarse el nombre. Si no se invoca el nombre, no hay salvación. Por eso Pablo en Hechos, ¿verdad?, 22, Hechos 22, 16, ¿verdad?, testifica lo que a él le dijeron y dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y aclara, invocando su nombre. No dice sus nombres, porque no hay tales nombres, nomás hay un solo nombre. Entonces, hermanos, para entender esto, si usted ya lo entendió, no es porque usted sea muy listo, es porque Dios le ha dado esa revelación, ese entendimiento. Muchos lo oyen, pero se cierran para no recibir la revelación y siguen igual. Entonces, se necesita, ¿verdad?, que haya esa revelación. Gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a estos pequeñitos. Entonces, hermano 6:25 dice, Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y luego dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El misterio, hermanos, es que nunca se había dado a conocer antes, en siglos pasados, el nombre que es sobre todo nombre, en el que hay salvación. Quisieron saber, ni siquiera los profetas lo entendieron. Isaías no lo entendió. Él dijo, en aquel tiempo mi pueblo sabrá mi nombre. Quiere decir que en el tiempo de él no lo sabían. Manoah, el padre Sansón, cuando dijo, decláranos ahora tu nombre para que cuando se cumpla esta palabra te honremos. Y el ángel dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto, que es maravilloso? No se lo dijo. A Jacob, cuando preguntó, le fue negado.
a Moisés cuando dijo: ¿y qué les diré cuando si me preguntaren quién me ha hablado? Yo soy el que soy, me envió a vosotros. Pero ¿dónde estaba el nombre? O sea, este misterio que estuvo oculto, dice aquí, desde siglos y edades, desde tiempos eternos. Entonces, hermanos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras y los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos, a todas las gentes, para que obedezcan la fe. Entonces, ahora, hermanos, nosotros tenemos la revelación. Este tesoro es un gran tesoro, y prueba de ello, hermanos, es que el hermano, ¿verdad? Que ahorita le decía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pelayo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. Para ellos sigue oculto, no lo entienden. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros digamos qué privilegio tenemos, hermanos, de que nos haya sido revelado esta palabra. Porque si ustedes, ¿verdad? Pues solo hubieran tenido el poco y escaso conocimiento que les dan allá, y hasta ahí se hubiera quedado, pues se hubiera perdido de lo más valioso, de lo más importante. Así que gracias a Dios que nosotros hemos encontrado ese tesoro escondido. Amén, hermanos. Que es ese tesoro que estuvo oculto por siglos y edades. Ese misterio, hermanos, que es la revelación del nombre del Señor Jesucristo.